Hola, comenzamos con la segunda parte de envases metálicos. Hoy vamos a hablar del segundo material más importante en la fabricación de envases metálicos, que es el aluminio. Vamos a ver un video con un poco de historia sobre el aluminio, qué es y cuándo se lo comenzó a utilizar. El acero fue el metal del siglo XIX, pero en el siglo XX se topó con un rival. El aluminio ha acelerado nuestro progreso tecnológico en los relativamente pocos años que hemos podido trabajar con él, lo cual es una suerte, ya que el aluminio no es solo el metal más abundante en la Tierra, sino que también es el tercer elemento más común y constituye más del 8% de la corteza terrestre. Probablemente sea el elemento más quintaesencial en cuanto a estar encerrado. Su óxido, los enlaces que establece con el oxígeno, son tan poderosos que las sencillas técnicas que los hombres primitivos usaban no eran suficientes para pasarlo a la forma metálica. El hombre primitivo poco uso le daba al aluminio, ya que aparecía encerrado en una amalgama similar a la arcilla y llamada bauxita. No sabían lo que tenían. Solo tenían una arcilla especial que era resistente y tenía distintos tipos de propiedades. Con el paso de los años, la gente comenzó a comprender que el óxido de aluminio o alúmina se encontraba en la corteza terrestre y podía utilizarse y convertirse en un metal puro. Después de descubierto el aluminio puro en 1825, se le consideró un metal precioso con un valor a la par del valor del oro. El aluminio resulta útil porque es ligero, maleable y resulta sencillo hacer hilos con él. No es magnético ni propenso a las chispas, conduce la electricidad, lo cual hace que sea útil para fabricar líneas de transmisión eléctrica. Es un metal decorativo y enlaza fácilmente con otros para crear aleaciones mucho más fuertes y resistentes que el aluminio puro. Pero durante la mayor parte de la historia de la humanidad solo pudo fabricarse en pequeñas cantidades. En 1852 se produjo en un laboratorio a $545 la libra, aproximadamente medio kilo, de manera que entonces resultaba más caro que el oro. Hasta 1886 no se desarrolló un proceso capaz de retirar el óxido del aluminio y convertirlo en un metal viable. Lo que dio paso a la producción comercial del aluminio fue la capacidad de aprovechar la electricidad, algo que no fue posible hasta finales del XIX. Charles Hall desarrolló el proceso que hoy en día se sigue usando como procedimiento de fundición formal para fabricar aluminio. Hall introdujo una carga eléctrica en la aleación óxido de aluminio o alúmina que forjaba una bola de metal, ya que la electricidad rompía el enlace existente entre el aluminio y el oxígeno. La bola era de aluminio puro. Este proceso se llama reducción electrolítica y requiere mucha energía, por lo que las fábricas de aluminio suelen levantarse próximas a alguna fuente de energía. Hall fundó la Alcoa Company con un grupo de inversores en 1888. Hoy, Alcoa es la mayor proveedora de aluminio del mundo. A pesar del nivel de su producción, sigue fabricando el aluminio prácticamente tal y como lo hizo Hall hace un siglo. Los principales depósitos minerales de bauxita se encuentran en el Caribe, Australia y África. Esas son las zonas en las que tenemos las minas más importantes. Son como cualquier otra mina. Excavamos y sacamos tierra, suciedad. Nosotros decimos que el aluminio empieza siendo muy sucio. La bauxita en bruto presente en la tierra se reduce y se refina hasta crear alúmina en polvo. Llegados a este punto, la mina pasa a ser una fundición. La fase de fundición es muy compleja. Requiere cantidades masivas de electricidad para sacarla de su estado mineral. El método, en esencia, es el mismo del proceso original de Hall, pero a una mayor escala. Disuelve el polvo de alúmina en un baño de criolita mineral fundida, contenida en unos recipientes recubiertos de carbono. Una corriente eléctrica muy potente separa el oxígeno de la alúmina al atravesar el baño de criolita.
Después, el aluminio fundido se enfría y se le da forma de lingote o tocho que se vende a los fabricantes, quienes lo convertirán en barras para la industria de la construcción, láminas para fabricar más de 100.000 millones de latas de aluminio al año, o incluso láminas más finas para hacer papel de aluminio. Vidrios para ventanas, revestimientos exteriores, trenes de cercanías, hasta los estadios de béisbol contienen aluminio. El aluminio es inerte en el cuerpo humano, por lo que resulta relativamente seguro usarlo para almacenar alimentos. Incluso está presente en algunos dentífricos. Pero el mayor impacto que ha causado ha sido en una industria que sencillamente no podría vivir sin él, la industria aeronáutica. Cuando la gente se sube a un avión, quiere que el avión ascienda. Y si estuviese hecho de acero, pesaría demasiado. Alrededor del 90% de los metales presentes en un avión son aluminio o aleaciones de aluminio. El beneficio de contar con un metal ligero y resistente, capaz de comportarse como queremos, es enorme. De hecho, el primer aeroplano que voló en Kitty Hawk en 1903 incluía un bloque de motor de aluminio de Alcoa instalado por Orville y Wilbur Wright. Casi todos los aviones en vuelo actualmente son de aluminio. Ha hecho posible la fabricación de naves espaciales tripuladas y lanzaderas espaciales. El uso de resistentes aleaciones de aluminio en automóviles ya es general. Si conducimos un coche grande y pesado a 65 kilómetros por hora e intentamos frenar rápidamente, tardaremos más tiempo en frenar que con un coche ligero. Esa es una parte del factor rendimiento. Además, si nuestro coche lleva un motor de un tamaño decente, a la hora de apretar el acelerador, si el coche es ligero, tardará menos tiempo en alcanzar la velocidad deseada. Eso también es rendimiento. Si nuestro coche es de aluminio, su rendimiento será muy distinto al de otro coche grande y pesado. Ese es un ejemplo de por qué podríamos preferir el aluminio en lugar del acero. Los motores y paneles de aluminio pueden ser resistentes, ligeros y ahorrar combustible, pero a causa de los costes energéticos asociados a su producción, no resultan tan baratos como los fabricados con aleaciones de acero, que cada vez son más ligeras. El consumidor debe escoger entre rendimiento y coste, mientras las industrias buscan hacerse con un hueco mayor en el mercado. El aluminio está algo más cotizado que otros metales, depende del metal del que se trate. Pero en cuanto al acero, por ejemplo, está más cotizado. En nuestro trato con los fabricantes, les explicamos que aunque el aluminio pueda resultar más caro, hay que contemplar todas las ventajas que supone. La industria del aluminio busca métodos más eficaces y baratos para procesar la bauxita y convertirla en metal comerciable. Mientras sigue desarrollando aleaciones más ligeras y resistentes para competir con metales como el acero. Desde el cobre al hierro y desde el acero al aluminio, nuestro progreso ha venido marcado por la aplicación de nuevos metales que resultan más resistentes y ligeros. Bueno, como vimos en el video, el aluminio es uno de los materiales o elementos más abundantes en la corteza terrestre. El tercero, en concreto, después del oxígeno y el silicio, y es el primer metal más abundante en la corteza terrestre. Esto lo que hace es que sea altamente sustentable desde el punto de vista de la cantidad que hay como para poder utilizarlo durante varios siglos. Otra de las propiedades que tiene es que es altamente reciclable, que es una de las cosas que el video no contaba convenientemente. Como también cuenta el video, fue descubierto recién en 1825 o 27 y precisa una gran cantidad de energía eléctrica para producirse. Es por esto que en la mayoría de los emplazamientos para construir una fábrica de aluminio y procesar el aluminio, también se prevé de dónde se va a obtener la energía eléctrica.
En el caso de Argentina, por ejemplo, que la producción se centraliza en Aluar, cerca de Puerto Madryn, paralelamente a la construcción de la planta donde se iba a procesar el aluminio, se construyó la represa de Futa-Leufú a la misma latitud, pero sobre el lado de la cordillera, para aprovechar justamente los lagos y los ríos de esa zona, generando energía hidroeléctrica, que es una de las más sustentables. Como contaba el video inicialmente, el aluminio metálico era considerado un metal precioso, ya que costaba igual o más que el oro. Incluso se dice que el rey de Dinamarca utilizaba una corona de aluminio. El proceso de obtención se hizo sustentable a partir de que se conoció, que se inventó el proceso electrolítico, bien explicado en el video, y eso hizo bajar el costo de la obtención, haciéndolo rentable. ¿Qué propiedades tiene el aluminio? También comentada en el video. Es un material muy liviano, ¿sí? Desde el punto de vista, pensémoslo ahora, de los envases, tenemos una gran comodidad en el manejo y ahorro de energía en el transporte. O sea, estamos hablando de dos funciones del envase: transporte y manipulación. Es maleable, por lo que es factible plegarlo, moldearlo, darle casi cualquier forma, pero también se arruga fácilmente, con lo cual no es esa una buena propiedad. La maleabilidad permite generar muy variados tipos de envases. Es muy resistente a los agentes externos químicamente e impermeable, lo que garantiza la hermeticidad de los envases. O sea, se pueden fabricar envases herméticos con este material y tiene que ver con las funciones de contención, de protección y de conservación. Muy resistente a las altas temperaturas, por lo que favorece el envasado en caliente, y también que se puedan calentar en él comidas, por ejemplo, comidas. Muchas fábricas de pastas sí venden las pastas en bandejas de aluminio que pueden ser calentadas en el horno. Es buen conductor del calor, lo cual favorece un rápido, ya sea enfriamiento o calentamiento del contenido. No todo el mundo sabe que una lata de cerveza se enfría más rápido que una botella del mismo producto. Una alta visibilidad. El brillo metálico, la superficie metálica, permite generar envases muy atractivos visualmente. Y esto tiene que ver con las funciones comunicacionales de presentación del producto. Es opaco, con lo cual genera una buena barrera contra la luz y las radiaciones ultravioleta, permitiendo así una mayor protección y conservación de los productos que vienen envasados en materiales que contengan aluminio. Es el caso, por ejemplo, de los Tetra Brick.
Para la fabricación de aluminio, como se comentó, se parte de la bauxita, que es el mineral que contiene la alúmina, que es el óxido de aluminio. O sea, se toma la bauxita, de ahí se la refina para obtener la alúmina y a partir de la alúmina, mediante corriente eléctrica, se obtiene el aluminio puro. Los envases de aluminio los podemos clasificar en envases rígidos, las latas de 2 piezas, los aerosoles, las botellas de aluminio, envases colapsibles, que son los tubos y pomos de aluminio, conocidos en el uso o actualmente, digamos, por su uso medicinal y también de productos, pegamentos, selladores, etc. Y los flexibles, o sea, el foil de aluminio es un material flexible con el cual se fabrican muy distintos tipos de envases. Los envases rígidos de aluminio son básicamente latas de 2 piezas. Y existen 2 tipos de fabricación y con propiedades distintas también el producto, estos tipos de latas. El sistema de doble estirado, DRD, y con el sistema de estirado y prensado, DWI. Vamos a ver ahora esto que parece chino, lo vamos a traducir básicamente en qué tipo de productos hacemos con cada uno y ahí se van a dar cuenta. Los envases de DRD o de doble estirado son más gruesos que los de DWI y estirado y prensado y soportan mejor presiones de vacío. Son las botellas de aluminio y los aerosoles de aluminio. O sea, estos productos, ¿no?, si los comparamos con las latas, que son los de estirado y prensado, DWI, son más rígidos. El material es más rígido, más resistente soporta mejor, ¿sí?, las presiones y los golpes también. Vamos a ir entonces a ver un video donde se explica la fabricación de este tipo de envases. Observen atentamente esta botella, porque no es lo que parece. Estos objetos, conocidos como botellas lata, combinan la practicidad de una botella reutilizable con el poder de enfriamiento de una lata de aluminio para darle lo mejor de ambos envases a la bebida que contenga. Ese sonido que parece una máquina tragamonedas es en realidad el tañido de los discos planos de metal que se convertirán luego en botellas de lata. Los discos están hechos casi completamente de aluminio virgen, una clase de metal que no está mezclado con ningún otro elemento y es completamente puro. También es extremadamente fuerte, liviano y flexible, y se lo puede modelar en casi cualquier forma. Una máquina llamada prensa de extrusión por impacto extiende el metal golpeando cada disco con un ariete cilíndrico que ejerce una presión de 450 toneladas. El impacto fuerza al aluminio a estirarse alrededor del cilindro para formar una lata alta. La máquina no puede trabajar más lento, así que aquí tienen una repetición en cámara lenta para que puedan apreciar cómo el poderoso impacto hace que el aluminio se doble y se estire alrededor del cilindro.
A velocidad real, el disco solo tarda una fracción de segundo en pasar de un disco de 6 milímetros de espesor hasta un cilindro de unos 19 centímetros y medio de alto. Unas 7 veces más liviano que una botella de vidrio del mismo tamaño. La prensa ejerce una fuerza tan grande que los cilindros salen de su interior con los bordes irregulares. Una máquina con una cuchilla de carbono los corta a 2 centímetros y medio del borde. Y para evitar caídas, otra máquina talla la base en el fondo de la lata. Esa base ayuda a estabilizar la lata sobre cualquier superficie. Luego, un cepillo rotativo pule las botellas de lata y las deja listas para la impresión de los logotipos y demás diseños. El cepillo deja la superficie áspera para que se adhiera la tinta. Una lavadora enjuaga las botellas y las deja limpias para la pintura. Entonces las latas se cargan de a miles dentro de una máquina llamada acumuladora. Esta danza sincronizada sirve para almacenar las latas para que no bajen demasiado rápido y no atasquen la línea de producción. Así que esta pared de latas es en realidad un patrón de espera mientras se alista la máquina siguiente. Cuando la línea está lista, se pintan los interiores de las latas con un revestimiento epóxico insípido y no tóxico. Este revestimiento es necesario para evitar que el aluminio se filtre en la bebida que contiene la lata. La cubierta protectora se cocina en un horno a 230 grados. Luego se decora el exterior de las latas con logotipos coloridos, que se imprimen directamente sobre el aluminio con tambores rotativos recubiertos de tinta. Primero, las latas reciben una capa de pintura gris, que se adhiere al metal de la misma forma que la mayoría de las pinturas se adhieren al papel. Luego, las latas se trasladan a una máquina de litografías que les imprime un diseño de 6 colores, un color por vez. Abrimos la parte posterior de la máquina para que puedan ver cómo cada uno de los tambores rotativos añade un color al diseño. Este plato agrega el verde. A máxima velocidad, esta máquina demora solo medio segundo en terminar un diseño a 6 colores. Pero las botellas de lata impresas aún lucen más como latas que como botellas. Una prensa modela los cuellos característicos en el aluminio que hacen que las botellas sean más fáciles de cargar en la mano. Mientras las botellas giran dentro de la máquina, 15 moldes de acero diferentes presionan el aluminio, una milésima de centímetro por vez para formar gradualmente los cuellos de las botellas. Si trataran de hacer este trabajo con un solo molde, la fuerza necesaria para moldear el cuello podría quebrar el aluminio. El último de los moldes agrega un aro plástico individual con una rosca, para que la botella pueda volver a cerrarse una vez abierta. Las botellas terminadas se limpian cuidadosamente. Y solo una hora después de iniciado el proceso con los discos, las botellas de lata se envían a las plantas embotelladoras para que las llenen con su gaseosa preferida, con una bebida energizante o incluso con una cerveza refrescante. Pero con los envases con los que estamos más identificados, si bien ahora las botellas son muy comunes en el uso cotidiano, es la clásica lata de bebida, ¿sí? Y son los envases de WI o de estirado y prensado. Permiten obtenerse envases de menor grosor, o sea, menor cantidad de aluminio, y son utilizados para bebidas carbonatadas, gaseosas, cervezas,
la misma presión interior del gas, ¿sí?, contribuye a la resistencia del envase. Estos envases no son reutilizables, pero sí son 100% reciclables, como todo el aluminio. El material del aluminio, desde el punto de vista de las propiedades en cuanto a la reciclabilidad, sí, el aluminio reciclado tiene exactamente las mismas características que el aluminio original. Vamos a ver un video sobre la fabricación de las latas de aluminio. La próxima vez que compren un refresco en lata, piensen en esto. Esa lata de aluminio siempre será reciclable. A diferencia del plástico, el aluminio nunca se deteriora, por mucho que se funda y se reutilice una y otra vez. Las latas de aluminio son tan ligeras que es difícil de creer que se hagan de un enorme rollo de lámina de aluminio que pesa 9 toneladas. La lámina mide 1,5 metros de ancho y un rollo como este es suficiente para fabricar 750.000 latas de bebidas. La lámina entra en una prensa que troquela las piezas redondas que se convertirán en latas. La troqueladora en realidad realiza dos operaciones. Troquela un disco de 14 centímetros de diámetro y después lo dobla en forma de vaso. Los restos se compactan y se devuelven a la fábrica de aluminio, donde se reciclarán en nuevos rollos. El vaso entra en una máquina en la que se da forma al cuerpo de la lata. Una herramienta tira del aluminio, formando el cuerpo de la lata. La herramienta está lubricada para evitar que el aluminio se rompa al estirarlo. El lubricante actúa también como líquido refrigerante, porque el aluminio se calienta al ser manipulado. Una vez formado el cuerpo, una desbastadora limpia y endereza los bordes. Las latas viajan boca abajo sobre una cinta transportadora hasta la lavadora. La lavadora realiza una limpieza en 6 fases. Los primeros 2 lavados son con ácido fluorhídrico a 60 grados centígrados. Los últimos 4 lavados son con agua desionizada, agua neutra, sin pH y también a 60 grados. Las latas salen de la lavadora y pasan bajo una secadora. Ahora están brillantes porque el baño de ácido fluorhídrico eliminó una fina capa superficial de aluminio. A continuación, las latas pasan bajo un rodillo que barniza los bordes de la parte inferior. Esta capa de barniz facilita que las latas se deslicen sobre las cintas transportadoras y en las máquinas de venta al público. Bajo esta luz ultravioleta aparece como un anillo azul. Las latas ya están listas para el estampado. Este sistema de impresión giratorio puede aplicar hasta 5 colores uno tras otro. A continuación, la máquina aplica una capa de barniz para proteger la tinta. Incluso a cámara lenta, es una operación que se realiza a gran velocidad. Y esta es la velocidad real, 1800 latas por minuto. A continuación, las latas pasan por un horno que endurece al instante la tinta y seca el barniz protector. Después, la máquina pulveriza con un barniz al agua el interior de las latas. Esto crea una barrera entre la bebida y el aluminio para que el producto no acabe sabiendo a metal. Y evita también que el ácido de las bebidas carbonatadas corroa el aluminio desde el interior.
Las latas pasan después a una máquina que forma un cuello de 5 centímetros en la lata. Este proceso se realiza en 11 pasos para no perforar el aluminio, que apenas tiene el grosor de un papel. La siguiente máquina, la rebordeadora, forma un borde curvo en la parte superior, donde se unirá la pieza de la anilla. Las latas pasan a través de un sistema de visión muy sofisticado que fotografía el interior de cada lata. Si una lata no cumple los requisitos, si tiene una abolladura o tinta dentro, se reenvía de vuelta para reciclaje. Desde aquí, se enviarán al fabricante de la bebida, que la rellenará y les colocará la anilla. Ahora ya lo saben, ustedes mismos pueden empezar todo el proceso reciclando sus latas. Como vimos en el video, se parte de láminas de aluminio que vienen en bobinas y mediante un sacabocado o balancín se va provocando el corte del disco y se empieza a estirar en varias etapas hasta alcanzar la forma y el tamaño definitivo. Luego se pule, se aplica una capa de barniz y se le imprime mediante offset seco. ¿Sí? Dry offset dice ahí la imagen, que es uno de los nombres con el cual se lo conoce internacionalmente al sistema de impresión, o también letterpress en Argentina es sinónimo de offset seco. Aquí vemos una máquina de offset seco, un esquema de una máquina en donde todos los colores de impresión, ¿sí? Como es offset, tienen mantilla, pero todos los colores imprimen uno detrás del otro sobre la mantilla y la mantilla transfiere en una sola vez todos los colores de tinta a la lata. Se puede imprimir hasta 6 colores, ¿sí? Con lineaturas de hasta 100 líneas por pulgada. Quizás en la actualidad sea superior las lineaturas, pero no pude averiguar bien todavía porque esto fue tomado hace varios años y que seguramente deben estar en el orden de las 130, 140 líneas por pulgada. Una vez impreso, se realiza el barnizado exterior para proteger a la pintura, las tintas, y se seca por calor. También en algunos casos puede trabajarse con tintas UV. El barnizado interior por spray es el que permite, como veíamos también en las latas de hojalata, mantener aislado al producto interior del metal. Incluso tengamos en cuenta de que muchas de las bebidas, especialmente las gaseosas, ¿sí? Atacan fuertemente a los metales, ¿no? El caso de la Coca y la Pepsi. Después se conforma el cuello y el necker y se realiza un borde duro para poder poner la tapa luego del momento de del llenado, del envasado de la bebida. Los envases colapsibles son los clásicos pomos de aluminio de las cremas. Uno está habituado a verlos en cremas dérmicas y también en, por ejemplo, algunos pegamentos y selladores.
la principal propiedad que tienen estos envases es que permiten ir presionándolos para ir descargando el producto y mantienen la deformación una vez que se deja de apretarlos. Esto es lo que le da el nombre de colapsibles o la propiedad de colapsibilidad. Es importante esto para que no penetre aire al envase y esto prolonga la vida del producto, o sea, hace a la conservación del producto mientras está en uso, una vez abierto. Son envases que se imprimen en offset seco, al igual que vimos en las latas. El aluminio rígido y semirrígido se imprime en este sistema principalmente y se fabrican teniendo en cuenta el producto que van a envasar. El aluminio en general internamente van a estar cubiertos de una capa de barniz o laca que lo aísla del producto que contiene. El tipo de tapa y de pico se ajustan al uso y a la dosificación del producto envasado. Vamos a ver entonces un video con la fabricación del mismo. Bueno, como ven, ahí los pomos están todavía sin llenar y por eso se pueden parar perfectamente y se parten, al igual que en las botellas que vimos anteriormente de aluminio, de discos. Primero se le aplica una especie de polvo que va a favorecer lo que se llama la extrusión de los mismos, la deformación de los discos para generar los tubos. Los discos entonces van a pasar a una máquina. Si ustedes se fijan en esta máquina, un pistón los golpea y produce ahí en cámara lenta, se lo ve como el tubo, como el material se estira alrededor del pistón. Ahí, fíjense cómo el material, debido a la presión, al alto impacto, genera el tubo alrededor del pistón. Y como vemos, también se genera el pico, que originalmente está cerrado, lo que llamamos comúnmente la membrana de obturación. Se hace la rosca en un segundo paso. The neck on most models remains sealed until the consumer pierces it. Another company eventually seals the tube by rolling up the other end after. Y miren las velocidades con las que se trabaja. Entonces, after heating them to soften the metal, the tubes move through another machine. Ahí se lo está aplicando la laca o el barniz interior, que es el que va a aislar al producto del metal, al producto envasado del metal en sí. Bien, ahí lo que están haciendo es un fondeado. ¿Ven? Se aplica blanco sobre todo el producto, sobre el cual se va a realizar posteriormente en offset seco, como vemos, la impresión del diseño. Ven que la transferencia
de todos los colores de impresión sobre el envase es en un mismo momento, o sea, la mantilla toma todos los colores y los transfiere de una sola vez. Colocan la tapa. Most of the caps have pointy tops used to pierce the sealed neck of the tube. They use flat caps to close off tubes with open necks. Todo un proceso totalmente automatizado. Also spray on a strip of latex sealant inside the open end of the tube. The latex is like a Y ahí lo que se hace es se prepara el fondo para un posterior when they fold the end over. llenado. Ven, se le aplica After machine un boxes with an material especial que después va a generar inspects the inside un cierre hermético en el fondo. reveals any chip in the paint that makes the packaging deficient. About 1 in every 500 tubes is flawed. Entonces ya están preparados para la A sheet of sticky distribución, o sea, se lo manda al cliente para que el cliente envase provides tracking al information producto. and a way to show if someone has tampered with it en route. Empty. Each tube Vemos ahí la gran variedad not bad for something designed to be your main squeeze. de pomos colapsibles. Como hablamos algo en cuanto a sus usos, tenemos usos farmacéuticos, cremas, gel, jaleas, uso cosmético, la tintura para el cabello. Dentífricos hoy día casi no vienen en este material, vienen en pomos plásticos que también son colapsibles. Se han logrado generar un material en plástico colapsible, un laminado es. Productos químicos, ahí tenemos adhesivos, pinturas artísticas, lubricantes, selladores. Productos alimenticios, cremas y aderezos. Estos productos en este país, o sea en Argentina, ya no se comercializan en este tipo de envases, pero siguen produciéndose en otros países. Productos también para el hogar, brilladores de metal, pomadas, grasas, etc. Vamos a ver un video donde se explica y donde se observa el llenado de los pomos colapsibles. Bueno, vamos a ver el llenado de los tubos. El producto es un producto conocido por cualquiera que haya hecho alguna vez trabajo de plomería con caños plásticos. Es ese sellador verde que se te queda pegado en la mano y no te lo sacás con nada. Bueno, lo que estamos viendo ahí, sí, es el posicionamiento primero de los tubos. Van a ver que hay una máquina que los gira hasta la posición correcta. Ahí está. Tiene una célula fotoeléctrica que capta esa linita negra que se llama taco, que es el que hace que el producto, mejor dicho, el pomo se cierre en la posición correcta. Ahí vemos el llenado y ahí vienen las mordazas que producen el cierre del pomo. Si no tuvieran estos tacos, la máquina no sabría y por ende lo cerraría en cualquier posición y no quedarían correctamente posicionados el frente y el dorso del pomo. El cierre se produce con una especie de repulgue, o sea, se hace un doblez y este doblez
se hace el sellado en forma hermética debido a ese material que se ponía en el borde al final del proceso de fabricación. En cuanto a características constructivas de estos envases, aparte de las dimensiones correspondientes que tienen que ver principalmente con el volumen o capacidad de contenido, es el de los picos también, las formas de rosca. Estas roscas y estos picos se adaptan a los distintos usos, ¿sí? Con cánulas también y aplicadores que se pueden colocar y que se adaptan a todos los orificios humanos y no humanos. Por ejemplo, suelen venir en los selladores, suelen venir unas cánulas plásticas que se agregan a la que se ponen y se enroscan en el pomo. También como características constructivas tenemos las tapas y las membranas de obturación. Los distintos tipos de tapas. La membrana de obturación, como vimos, de hecho, durante el proceso de deformado y fabricación, todos los tubos están con membranas. Después, para su comercialización, en algunos productos las tendrán y otros no, de acuerdo a la conservación del mismo. En términos generales, esta membrana tiene que romperse para comenzar a usar el producto, con lo cual también le da una seguridad en cierto sentido respecto de si el producto pudo o no ser adulterado previo al uso. El recubrimiento o sellado interno es el que separa o genera una separación entre el producto envasado respecto del aluminio. Repasamos algunas propiedades de los colapsibles metálicos. Uno es la estabilidad del producto envasado, porque tenemos una barrera, o sea, el material es impermeable a los líquidos y a los gases y también a la luz, con lo cual tiene una protección garantizada previo al uso. Una vez que se comienza a usar, la colapsibilidad impide que penetre oxígeno al interior del envase, por lo que también esto retrasa la posible oxidación del producto envasado y alarga su vida útil. Las lacas interiores protegen tanto al producto del metal como al metal de la acción química que pueda producir el producto envasado. Respecto al medio ambiente, el aluminio es totalmente reciclable y no contaminante. Y entramos en los envases fabricados en foil de aluminio. El foil de aluminio o aluminio flexible, del cual venimos hablando desde Tecnología 1. Bien, acá tenemos algunos envases, tenemos los blister de medicamentos hechos en plásticos con el cierre con la lámina de foil de aluminio.
envoltura de golosinas, del pan de manteca, donde generalmente está laminado con papel, envoltorios de chocolates, bolsas, etc. Vamos a ver el proceso de fabricación del foil de aluminio. Cómo se logra una película tan delgada. El foil de aluminio, también llamado papel de aluminio, mal llamado porque papel es celulósico y el aluminio no tiene nada de celulósico, pero llamado papel por su característica o su forma laminar. Vamos al video. El papel de aluminio tiene multitud de usos. Desde calentar algo en el horno hasta conservar algo frío en el frigorífico. ¿Pero alguna vez se han preguntado cómo un enorme bloque de aluminio macizo se transforma en una finísima lámina de papel de aluminio? La fabricación del papel de aluminio implica rebajar repetidamente un bloque grande de aluminio. Comenzamos fundiendo lingotes de aluminio puro en un horno de gas natural. Estos lingotes son fundamentales en aleaciones con zinc, titanio y sílice. Se necesitan entre 3 y 8 horas para fundir 27.000 kilos de aluminio en este horno de refundición que trabaja a 750 grados. La temperatura de fusión del aluminio es de 660 grados centígrados. Una porción del aluminio se vierte en este pequeño molde para tomar una muestra. La muestra, que se solidifica en segundos, se analizará para verificar los contenidos de la aleación preparada. Este canal se usa para llevar el aluminio desde el horno de refundición hasta los moldes. El aluminio fundido circula por un canal móvil situado sobre los moldes. Durante esta etapa se filtran las impurezas, que van a parar a receptáculos especiales. Los moldes se enfrían con agua para acelerar la solidificación del aluminio fundido. Una vez extraídos del molde, están listos para el fresado. Cada lingote es enorme, mide 4,4 metros de largo, 1,4 metros de ancho, 45 centímetros de grosor y pesa unos impresionantes 7.500 kilos, por lo que deben ser manipulados con grúas y colocados sobre planchas especiales. Esta máquina elimina 3 milímetros del grosor del lingote y con ellos las impurezas para conseguir un acabado totalmente liso. Los restos del líquido usado para enfriar las cuchillas que rasparon el lingote también deben ser eliminados. Comienzan los numerosos pasos para reducir el grosor del lingote. El bloque de aluminio es aplastado. La temperatura en los rodillos está entre los 455 y los 540 grados. Un técnico verifica continuamente la presión del lingote. Si es muy alta, se baja, y el técnico a continuación ajusta la presión. El calor es tal que el lingote corre el riesgo de pegarse al rodillo. Para evitarlo, todo el proceso se enfría con un líquido que es 95% agua y 5% aceite. El lingote, que comenzó con un grosor de 45 centímetros, se va haciendo cada vez más fino con cada pasada. Dependiendo de las necesidades, el lingote pasará por la máquina entre 12 y 16 veces. Ahora mismo mide 7 centímetros de grosor, pero tiene que bajar hasta el medio centímetro. A estas alturas, el lingote mide 5 centímetros y poco más de 9 metros de longitud. Esta cinta transporta la plancha durante las etapas de laminado. El lingote se ha convertido ya en una lámina de 5 milímetros. Es lo bastante fina para pasar a devanado, donde se enrollará sobre sí misma antes de ser enviada al laminado en frío, donde se reducirá todavía más su grosor.
La hoja de aluminio ya es muy fina. Puede romperse por la tensión requerida para el laminado en frío. Por ello, se duplica la lámina para evitar la rotura. Una última reducción en la laminadora y la lámina tendrá el grosor exigido por el cliente. Para evitar que el aluminio se pegue a los rodillos, se usa un líquido refrigerante. Y como los bordes de la lámina están ligeramente estropeados y arrugados, una cuchilla elimina una tira de 1 centímetro de grosor. Por último, el rollo se corta a la anchura deseada y un enorme lingote ha producido 12,7 kilómetros de papel de aluminio. Entonces, el foil de aluminio sí es un laminado plano de espesores que pueden llegar hasta los 6,35 micrones, o sea, 6 milésimas de milímetro. Ustedes vieron, quería comentar un detalle del video y algo que comúnmente ven en sus casas cuando tienen los rollos de aluminio, de foil de aluminio, que de un lado es brillante y del otro lado es mate o semimate. Eso es porque la última parte de laminación se hace de a 2 papeles a la vez, que después se separan para generar los rollos. Y hay todo por internet, por las redes, hay todo un comentario que de un lado es tóxico y del otro lado no, que si le envolvemos el alimento de un lado nos morimos y del otro no, que nos agarra el COVID y del otro no. Sí, son las boludeces comunes que se suelen escuchar en las redes sociales. ¿Sí? Antes venían por mail, ahora vienen en las redes sociales, uno lee y escucha todo tipo de estupideces, que algunas tienen razón y la gran mayoría no, ¿sí? Así que usen el rollo de aluminio, el papel de aluminio al lado que se les antoje, que si se van a morir igual. ¿Está claro? Bien, seguimos entonces. Grandes características que tiene: es liviano, es resistente, ¿sí? Esa resistencia va a depender mucho del espesor, aunque es terriblemente resistente teniendo en cuenta esos espesores. Flexibles y durables. Obviamente con espesores más gruesos tenemos las bandejas que son más resistentes mecánicamente hablando. El foil de 1 centésima de milímetros, estamos hablando de 10 micrones, es totalmente impermeable a gases y a líquidos, y también es barrera contra la luz y las radiaciones ultravioleta, algo que se utiliza también en los multilaminados donde se incluye al aluminio. Es ampliamente utilizado para envasar entonces comidas, cosméticos, productos farmacéuticos y una larga lista de materiales. Fácil de esterilizar mediante calor o mediante radiación, no es tóxico, no emite olores o sabores, con lo cual se lo puede utilizar perfectamente en alimentos, tanto para conservarlos como para cocinarlos. Para lo cual, en este último o en estos dos últimos rubros, es un excelente conductor, tanto eléctrico como del calor. El calor en cuanto a cocinar, en cuanto a refrigerar también, ¿sí? Rápidamente se enfría o se calienta el producto que está envuelto en aluminio. Ya estuvimos viendo el proceso de fabricación y se puede laminar con otros materiales para aprovechar sus propiedades de barrera. El más clásico que todos conocemos es el tetrabric, ¿sí? O sea, el material brick, que está compuesto, después lo vamos a ver una imagen,
por sucesivas láminas de cartulinas, varias láminas de plástico y de foil de aluminio. El material se puede imprimir perfectamente en rotograbado o flexografía con lineaturas de hasta 150 líneas por pulgadas. Sí, esto se ve mucho en lo que es golosinas. En cuanto a la clasificación de envases fabricados con foil de aluminio, podemos tener también, en cuanto a la rigidez, envases flexibles, ¿sí?, en donde el foil es flexible al tacto, por ejemplo, envoltorios, bolsas, ciertos revestimientos internos de cajas. Podríamos hablar también de los envoltorios de golosinas, también de pastillas, ¿no?, donde está laminado con papel. Envases semirrígidos que generalmente son las clásicas bandejas, ¿sí? Ojo, no confundir los envases colapsibles de aluminio con los envases semirrígidos fabricados con foil de aluminio. ¿Está bien? Las bandejas de alimentos son las más comunes de este tipo de envases. Y vamos a ver acá la fabricación de este tipo de bandejas, o sea, una máquina de fabricación de bandejas de aluminio. Como ven, la máquina parte de una bobina de material. Ven que el aluminio es más grueso que el foil de aluminio que conocemos nosotros, pero más fino que el material con el que se confeccionan las latas. Y ahí lo que se tiene es un balancín con una prensa, un molde y un contramolde que por un lado cortan el rectángulo de material y por el otro lo deforman, dándole la forma definitiva de la bandeja. Es muy sencillo el procedimiento. Aprovecha justamente la deformabilidad, la maleabilidad que tiene el aluminio. En este caso, en una sola operación, no en varias operaciones, como ocurría con las latas. En cuanto a los envases rígidos, sí, acá el aluminio tiene cumple con las propiedades principalmente de barrera, o sea, no desde el punto de vista de sus propiedades físicas en cuanto a resistencias mecánicas, sino a las propiedades de barrera, que significa impermeabilidad a gases y líquidos, y barrera contra la luz y las radiaciones. Como dijimos, tenemos los envases Tetra Brick, donde vemos ahí las distintas láminas con las cuales se fabrica el mismo. En este caso, el aluminio, ¿sí?, como decíamos, cumple las propiedades de barrera, y esto hace que los productos envasados en este tipo de envases tengan un gran tiempo de conservación. Y también las conocidas papas que vienen en tubos, y interiormente también tienen tienen aluminio y también tienen polietileno. No hay un contacto directo tampoco acá entre el aluminio con el producto. Bien,
Veamos por último un ejemplo de producto en foil de aluminio, los panes de manteca, que tienen un aprovechamiento integral de todas las propiedades que estuvimos hablando de este maravilloso metal. Otorga un autosellado suficiente debido a su autopegabilidad, o sea, no tiene pegamento, sin embargo, ¿sí?, la lámina de aluminio contra sí misma genera un cierre cuasi hermético, ¿sí? Protege al producto contra la contaminación causada por el molde o por la suciedad. Es, como decimos, una buena barrera contra la contaminación. Debido a que aísla de la luz por su opacidad, evita la decoloración de la manteca por efecto de las radiaciones ultravioletas. Ustedes vieron que la manteca, cuando una de las características, cuando se deja abierto el paquete, ¿sí?, ven el color, se pone amarilla. Esto tiene que ver con la radiación. Retarda la rancidez, esto tiene que ver con la oxidación, ¿no?, el cambio químico en el mismo. Evita que el producto absorba olores y sabores extraños, muy comunes en la heladera. Sí, en la heladera hay distintos tipos de productos, ¿sí?, que algunos están cerrados, otros no, y hay esto puede, entre comillas, contaminar en cuanto a los olores y sabores. Si está cerrado el paquete, si tomamos la molestia de cada vez usar, cerrar convenientemente, vamos a evitar esto. Evita la pérdida de sabor también, y la contracción y el cambio de textura del producto. Esto se ve mucho, por ejemplo, en las heladeras No Frost, ¿sí?, porque justamente absorben la humedad de estas heladeras. Todo producto sí pierde humedad, y en este caso la cobertura del aluminio evita esto. Es impermeable a las grasas, por lo cual no absorbe la manteca y evita también que engrase toda la heladera. No absorbe la humedad de la heladera, y si se le cae algún líquido encima, si está cerrado, el líquido resbala, ¿sí?, no penetra en el producto. Y no es tóxico, y no contiene fibras ni partículas sueltas que se puedan mezclar con su contenido, ¿sí? Son todas propiedades favorables en cuanto a conservación y a protección y contención del producto, en este caso manteca. Fíjense de vuelta cómo, y esto es algo que lo tienen que practicar, es un ejercicio general que tenemos que hacer en cada tema de esta materia que estudiemos, relacionar propiedades con funciones. Este es el eje central de la materia, ¿sí? Cuando nosotros en Tecnología 1 hablábamos de pensar el impreso y la cabeza nos cambiaba respecto a la forma de observar cualquier impresión, Tecnología 2 es pensar el envase, y nos tiene que cambiar la cabeza en ese sentido. ¿Y cómo se piensa un envase? Relacionando las funciones con las propiedades de los materiales y las constructivas propias del envase o packaging en sí. Y terminamos con la bibliografía. Acá tienen unas páginas de distintos productores de envases en aluminio, junto con 2 libros de cabecera que son los originarios de todas estas clases. El lado oscuro del packaging de Hugo Santarciero, que está por sacar un nuevo libro. No recuerdo bien en este momento de qué tema en particular era, pero
es interesante, búsquenlo por Facebook y van a encontrar novedades. Y el mundo del envase, que es un clásico, es mexicano, es un clásico de todos los que quieran introducirse en el tema envases. Sí, la imagen que nos acompaña acá es un libro repujado en aluminio. ¿Sí? Le va a gustar a Laurita. Bueno, nos queda plástico para terminar entonces con todos los temas de la materia. Hasta luego.